Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día gris, muy lindo. Sí, está oscuro todavía porque es temprano, me levanté temprano, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer un montón de cosas en este día. Y quería compartir con ustedes una fábula. Una fábula que es de un elefante que se había extraviado de su manada. Y entonces, para poder encontrar a los demás de manada, en su afán, él fue caminando por las distintas partes de la selva y se encontró con un precipicio. Del otro lado estaba la manada, que había pasado por abajo, pero él, como se había extraviado, llegó a la parte de arriba y quedó separado. Entonces, pero en ese precipicio había una estructura de madera que era un puente, frágil, ¿sí? Y era un semejante elefante. Entonces se paró el elefante, se dio cuenta que para poder llegar al otro lado donde estaba la manada tenía que pasar por el puente. Y se paró. Se paró, lo vio a la estructura de madera, porque era un puente de madera muy frágil, y titubeó un rato y pensó, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero llegar, mi meta es estar con ellos. Entonces puso su primer pie. El puente hizo... Empezó a hacer ruido, se balanceaba, se movía para todos lados. Puso el segundo pie, fue avanzando. El puente se movía como el mejor. Parecía que se iba a caer, que en un hilito se caía. Él fue caminando despacito. Esos minutos que el elefante estaba por el puente, seguro que habrán sido eternos para él. ¿Sí? A medida que fue avanzando, siempre con su meta y su propósito, que era llegar a estar con la manada, ¿sí? Pasó el puente y llegó al otro lado. Y sintió un alivio y esa alegría de sentirse vencedor. Y de repente, cuando mira así, de la oreja sale una pulga a los gritos. Oye, gordo, genial, ¿cómo hicimos mover ese puente? Estuvo espectacular. Valió la pena el esfuerzo, viejo. Entonces el elefante mira así de reojo a la pulga y le dice, ¿y desde cuándo vos te haces a cargo del sentimiento de la victoria o ser vencedor si vos no hiciste nada, ni te forzaste? ¿Y cómo que vos moviste el puente si vos estuviste realmente ausente en todas las cosas? Y recién te conozco ahora que ya pasamos al otro lado y te haces cargo de lo que yo hice. Pulga. Entonces, esta fábula me hizo reflexionar en la palabra en primero de Pedro 5:5, que dice, lo voy a leer en versión Dios habla hoy, que dice, asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En estos momentos estamos llenos de fanfarrones, de charlatanes, que toman todo el esfuerzo o el trabajo, ¿sí?, que el otro hace como para sí mismo, con o sin autorización, que brillan no con luz propia, sino con la luz de los demás, que están enfermos con un virus que es mucho más alarmante que el COVID-19. ¿Y cuál es? La soberbia. La soberbia. La soberbia se define como es un sentimiento, ¿sí?, de superioridad frente a los demás que provoca un trato despectivo hacia esas personas y que sus sinónimos son, mira, altanería, arrogancia, altivez e insolencia. O sea, todos los soberbios se caracterizan por ser charlatanes, muy charlatanes. Hablan de sí mismos, toman todos los triunfos o los éxitos de los demás, de los proyectos, como si fuesen propios de su autoría, ¿sí?, desmereciendo a los demás, tratándolo como un trapito de piso. ¿Sí? Entonces, vos fíjate que eso nosotros tenemos que saber si hemos y hasta dónde o cómo somos contagiados por eso, por la soberbia. En la palabra se nos dice, vuelvo a decir, que nos tenemos que revestir, ¿sí? 5:5, revestirnos
todos de humildad en el trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces es ahí donde Dios nos enseña a que nosotros tenemos que rodearnos de gente que apoye y apoyemos los propósitos del uno y del otro. Trabajar como un equipo, trabajar en equipo, ¿sí? Respetándonos en esa humildad de creernos que lo que el otro está al lado nuestro también lo puede hacer, igual que yo. Que nosotros podemos trabajar en humildad, en coordinación, en respeto, ¿sí? Sobre las demás personas, no creyéndonos superiores a nadie. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno les da esa única forma de ser especiales y es donde nos complementamos como equipo. Eso somos llamados a ser. Luz, pero sin juzgar, sino ser luz misma, luz propia a través de Jesucristo, brillando, ¿sí? Uno con el otro para poder completar esa obra que Dios quiere hacer en nosotros y en los demás. Que esta palabra, ¿sí?, sea de bendición y que no seamos como esa pulga, sino que nos trabajemos, que podamos ser como el elefante, ¿m? Que se esfuerza, que va para adelante, pero que también, ¿sí?, se da cuenta, como ese refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, estar con aquellas personas que vos respetás y que ellas te respeten a vos. Y que la gracia de la presencia del Espíritu Santo haga, ¿sí?, en nosotros ese trabajar, ese desear y ese querer para pasar juntos, ¿sí?, ese puente frágil. Chau, hasta mañana.